¿Alguna vez te has imaginado ser esposado en público, incluso vistiendo el uniforme que juraste proteger con honor? Esta es la historia real de una mujer que, frente a la humillación más absurda, no gritó, no contraatacó, pero con una mirada firme y una sola llamada, hizo que todo un sistema se inclinara ante la verdad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que ella hizo, en silencio, va a sacudir tu fe en la justicia y en la dignidad humana. Si esta historia te toca de alguna manera, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Que Dios siga bendiciendo a tu familia, y que más historias poderosas como esta lleguen hasta ti. Elena se despertó antes de las 6 a.m., aquel sábado por la mañana, como siempre hacía en los días de entrenamiento. El cuarto estaba en silencio, salvo por el sonido distante de un auto pasando por la calle y el leve chasquido del calentador. Vivía sola en una casa sencilla en las afueras de Tucson, limpia, organizada, con todo en su lugar. El uniforme ya estaba planchado y colgado en la puerta del armario desde la noche anterior. No le gustaban los retrasos, ni las sorpresas. Tomó un café rápido, verificó que tenía los documentos correctos, revisó el tanque de gasolina. Estaba casi en la reserva. Paró en la estación de la salida 269 antes de ir a la base, pensó. Ya lo había hecho decenas de veces. Era un trayecto automático, parte de una rutina que conocía con los ojos cerrados. El reloj del panel marcaba las 7:32 cuando detuvo su Toyota RAV4 en la bomba más alejada de la estación, la única que seguía operativa en esa salida. El cielo tenía ese tono pálido y seco típico del desierto al inicio del día. Hacía frío, pero no lo suficiente como para molestar. Elena salió del coche con pasos firmes, uniforme impecable, cabello recogido, gafete visible. Tomó su billetera y caminó hacia la tienda de conveniencia para pagar la gasolina y tomar una barra de proteína, su elección habitual cuando tenía prisa. El empleado le dio un saludo educado, y ella respondió con una sonrisa discreta. Nada fuera de lo común, pero al volver para abastecer, notó un coche de policía detenido cerca de la entrada de la estación, con 2 agentes dentro, observando. Elena no le dio demasiada importancia. Desafortunadamente, ya estaba acostumbrada a miradas que se prolongaban demasiado. Mientras llenaba el tanque, sintió la mirada de los 2 policías quemándole la espalda. Ese tipo de atención no era nueva, especialmente allí, en una región donde bastaba tener la piel más oscura o un acento marcado para volverse sospechoso. Elena respiró hondo, intentando mantener la calma que había aprendido a cultivar en sus años en el ejército. Terminó de llenar el tanque, colocó la tapa y se dirigió hacia la puerta del auto. Fue entonces cuando uno de los policías bajó del patrullero, despacio, como si se preparara para una intervención. El otro le siguió de inmediato. Escuchó las botas golpeando el asfalto. Al girarse, ya estaban a pocos pasos de ella. «Buenos días, señora. Documento e identificación militar, por favor», dijo el más alto, con una mirada de quien ya tenía el juicio hecho. Sin dudar, Elena entregó todo. La licencia de conducir de Arizona, su credencial militar, los documentos del auto. Todo en regla, como siempre. Los agentes los revisaron con desconfianza. El más bajo, que parecía más joven, arqueó una ceja. «¿De verdad es militar?», preguntó con un tono que mezclaba desprecio e ironía. Elena no respondió de inmediato. Simplemente mantuvo sus ojos fijos en los de él, con la firmeza de quien está acostumbrada a probar su valor en silencio. «Sí, señor. Sargento de la reserva. Base Davis Monthan». El más alto tomó el radio y comenzó a susurrar algo. El otro, con una sonrisa torcida, le pidió que colocara las manos sobre el capó del coche. Solo una verificación rápida. Elena dudó un segundo. «¿Hay algún motivo?», preguntó, aún manteniendo la postura. «Sospecha de falsificación de identidad militar», respondió el 900 más joven, ya sacando las esposas del cinturón. Fue en ese momento cuando Elena entendió que aquello no era una simple verificación. No importaban el gafete, el uniforme, ni el tono calmado de su voz. Ellos ya habían decidido quién era ella antes siquiera de verla. Cuando el metal frío de las esposas apretó sus muñecas, no reaccionó.
Solo bajó la mirada un segundo, respiró hondo y dejó que terminaran. Sabía que cualquier movimiento brusco podría interpretarse como resistencia. Y allí, sola, frente a dos hombres armados y claramente prejuiciosos, el silencio era su única armadura. Están cometiendo un grave error, dijo con firmeza, sin alzar la voz. El más alto rió. Eso dicen todos. El otro ya la empujaba con prisa hacia el patrullero, ignorando por completo que llevaba el uniforme militar de los Estados Unidos. Dentro del coche patrulla, Elena mantuvo la cabeza erguida. El asiento trasero era estrecho, incómodo, y las esposas comenzaban a hacerle daño. La radio del vehículo crepitaba con información irrelevante, como si aquello fuera solo otra intervención rutinaria. Pero en su mente, todo estaba claro. No era la primera vez que la trataban como una extraña en su propio país, pero sí era la primera vez que eso ocurría estando de servicio. Aquello superaba el límite de la humillación. Era una afrenta institucional. Entonces, respiró hondo. Pidió hacer una llamada. El policía dudó, pero terminó accediendo. Y fue entonces, con los dedos aún rígidos por el metal de las esposas, que marcó un único número. Coronel Carlos Martínez. Carlos contestó en el segundo tono. La voz de Elena salió baja, firme, pero con un peso que él reconoció de inmediato. Me detuvieron, uniforme completo, sin justificación. Estación salida 269. Del otro lado de la línea, el coronel no preguntó nada más. No hacía falta. Conocía a Elena desde hacía más de 8 años. Sabía de su conducta, su historia, su rectitud, y por encima de todo, conocía el sistema lo suficiente para entenderlo. ¿Qué eso significaba? Tranquila, Ramírez. Ya estoy activando a quien corresponde. La llamada duró menos de 20 segundos, pero fue suficiente. Elena recostó la cabeza contra el respaldo duro del coche patrulla y cerró los ojos por un momento. No hubo gritos, ni desesperación, solo una certeza incómoda. Incluso con todo lo que ya había hecho por el país, seguía siendo vista como sospechosa. Mientras el coche se dirigía a la comisaría, los policías parecían relajados, conversando entre ellos, como si solo hubieran cumplido con una obligación cualquiera. Elena observaba todo en silencio. Sentía el cinturón apretándole el pecho, las manos comenzando a adormecerse por la presión de las esposas. Pensaba en los 13 años de servicio, en los entrenamientos, en las misiones voluntarias, en los cursos nocturnos que tomó para avanzar en su carrera. Pensaba en su madre, que siempre le decía, ten cuidado, incluso con el uniforme, y en su padre, que murió creyendo que el ejército le daría la protección que él nunca tuvo. Y ahora, allí, dentro de ese coche, se preguntaba si todo eso realmente valía la pena, pero había algo que no cambiaba. Ella sabía quién era, y no dejaría que dos hombres borraran eso. Afuera, nadie en la estación de servicio imaginaba lo que ocurría dentro de ese coche patrulla, excepto una persona, un joven que repostaba combustible en el vehículo de al lado, discreto, sin llamar la atención. Había notado la forma en que los policías se acercaron, el tono de voz, la postura tensa de la mujer uniformada, y comenzó a grabar con su celular, sin que lo notaran. Las imágenes no eran perfectas, pero mostraban lo suficiente. Una militar latina, con el uniforme completo, siendo esposada sin resistencia, sin explicación, sin voz. En menos de media hora, el video ya circulaba en grupos de WhatsApp, en páginas de Facebook de la región, y antes del mediodía, comenzaba a difundirse en Twitter con subtítulos como «Ella es militar», y aún así fue arrestada. ¿Por qué? Mientras tanto, en la base de Davis Mountain, el teléfono del coronel Martínez no dejaba de sonar. Era respetado, pero también temido, por saber exactamente dónde pisar. Llamó al Comando Regional de la Policía, al Departamento Jurídico del Ejército y hasta a un senador con quien tenía buena relación desde hacía años. No rogó, no gritó, simplemente expuso los hechos con la frialdad estratégica que lo había convertido en una figura casi legendaria entre bastidores. Una sargento de la reserva fue detenida indebidamente, en uniforme completo, sin infracción registrada. Esto debe corregirse de inmediato, y con transparencia. En menos de una hora,
La Oficina de Asuntos Internos del Estado ya estaba involucrada, y un representante de la base fue enviado directamente a la comisaría antes de que Elena siquiera llegara al lugar. Al llegar a la comisaría, Elena fue recibida como un caso más. Nadie se molestó en preguntar detalles. Los policías llenaron los formularios con términos genéricos: verificación de identidad, actitud sospechosa. Ella no dijo nada, no rogó, no se justificó, solo esperó, sentada en una silla de plástico apoyada contra la pared fría de la sala de espera, aún esposada, mirando el reloj en la pared que parecía no avanzar. El tiempo allí tenía un sabor amargo. Las miradas de otros detenidos, los murmullos de algunos agentes, todo reforzaba una sola sensación. No la veían como una militar, sino como una molestia, como si hubiera invadido un espacio donde no era bienvenida, incluso usando el uniforme que juró defender. Pero todo empezó a cambiar cuando, de repente, apareció un sargento de la base en la recepción. Llevaba en mano un documento oficial, sellado, y exigía acceso inmediato a Elena Ramírez. La funcionaria de recepción dudó, confundida, sin saber cómo reaccionar. Minutos después, entró otro hombre. Esta vez, un asesor jurídico del propio ayuntamiento, visiblemente incómodo. Los agentes que habían realizado la detención fueron llamados a una sala reservada. Se escuchaban voces alteradas detrás de la puerta. Elena observaba todo, aún inmóvil. El movimiento inusual dejaba claro que algo se había salido de control. Y en ese momento, sin que nadie lo supiera, el video de su arresto ya había cruzado las fronteras de Tucson y había llegado a la redacción de un gran periódico en Phoenix. Solo cuando el comandante de la base llamó directamente al jefe de policía, la situación comenzó a cambiar de forma. La llamada fue corta, pero con un tono imposible de ignorar. El mensaje era directo. La sargento Elena Ramírez debía ser liberada inmediatamente, con un registro oficial de error y una disculpa formal por escrito. Dentro de la comisaría, el ambiente cambió. Los mismos agentes que antes trataban a Elena con indiferencia, ahora evitaban mirarla a los ojos. Uno de los oficiales intentó ofrecerle un vaso de agua, como si eso fuera a suavizar la afrenta. Ella lo rechazó con un simple gesto de cabeza. No necesitaba amabilidades forzadas, solo respeto. Cuando finalmente le quitaron las esposas, nadie tuvo el valor de decir una palabra. Y ella, una vez más, eligió el silencio. El video ya acumulaba miles de visualizaciones cuando fue transmitido por un presentador local, en un noticiero matutino. Ni siquiera fue necesario narrar. Las imágenes hablaban por sí solas. Una mujer uniformada, rodeada por dos hombres armados, siendo tratada como una criminal mientras mostraba sus documentos. El subtítulo en pantalla decía: «Militar latina arrestada por error o por prejuicio». La repercusión fue inmediata. Los comentarios se difundieron por todas las redes sociales. Excompañeros de base, veteranos, activistas e incluso civiles comunes comenzaron a etiquetar las cuentas oficiales de la policía de Tucson, exigiendo explicaciones. Aquello que había comenzado con dos policías seguros de su impunidad, ahora tenía el peso de una indignación pública que ya no podía ser ignorada. Elena salió de la comisaría poco después, de las 11 a.m., sin escolta, sin una disculpa personal, sin ningún reconocimiento oficial en ese momento. El sargento que había ido a buscarla le ofreció llevarla hasta la base, pero ella se negó. Prefirió regresar en su propio coche, que había quedado en la estación de servicio. En el camino de regreso, conduciendo sola por las calles de Tucson, sentía una mezcla difícil de explicar. No era rabia, tampoco alivio. Era una especie de lucidez amarga, como quien finalmente entiende que ciertos uniformes no bastan para proteger una piel marcada por otra historia. Se estacionó en el mismo lugar donde todo había comenzado, tomó la barra de proteína que había dejado en el asiento del pasajero y se sentó en el coche por algunos minutos. Necesitaba respirar antes de enfrentar el resto del día. Mientras tanto, en el comando de la policía local, la presión aumentaba cada hora. El video ya había sido transmitido a nivel nacional, y miembros del Congreso comenzaban a pronunciarse públicamente. El nombre de Elena Ramírez se esparcía por los titulares, aunque ella nunca lo había buscado. El coronel Martínez, por su parte,
Mantuvo la compostura y siguió actuando entre bastidores. Solicitó la apertura inmediata de una investigación interna, convocó a la Fiscalía Militar y programó una rueda de prensa conjunta con representantes de las Fuerzas Armadas y del Departamento de Asuntos Internos del Estado. Sabía que no bastaba con sancionar a los dos agentes. El sistema debía responder, y más que eso, debía demostrar que no guardaría silencio cuando uno de sus soldados fuera tratado como si no valiera nada. En la base, el ambiente era de tensión contenida. Soldados que siempre saludaban a Elena con naturalidad, ahora la miraban con una mezcla de respeto e incomodidad. No sabían exactamente qué decir. Algunos habían visto el video, otros lo sabían por los grupos internos, pero todos comprendían que algo grave había sucedido. Elena, por su parte, mantuvo su rutina. Llegó, saludó a los colegas, fue directamente al alojamiento y dejó el celular cargando. No necesitaba ver lo que el mundo decía. Solo necesitaba cumplir lo que se había comprometido a hacer ese día: liderar el entrenamiento de los reclutas. Para ella, nada sería más digno que seguir siendo exactamente quien siempre fue. Y eso fue lo que hizo. Comandó la sesión de ejercicios, corrigió posturas, dio regaños, y en ningún momento mencionó el asunto. Sin embargo, afuera, la historia ganaba proporciones inesperadas. Universidades comenzaron a usar el caso como material de análisis en cursos de Derecho y Ciencias Sociales. Un grupo de veteranos organizó una petición exigiendo la destitución inmediata de los policías involucrados. Y, de forma espontánea, decenas de jóvenes latinas comenzaron a publicar videos y mensajes con la etiqueta «Yo soy Elena», relatando situaciones en las que fueron desacreditadas, incluso teniendo la razón, solo por su origen o apariencia. Elena no pidió eso, pero silenciosamente se convirtió en un símbolo, y aún sin pronunciarse su imagen, con uniforme, esposada, pero con la mirada fija y digna, aparecía en portadas, cronogramas y sobre todo en las conciencias. La rueda de prensa, programada para la tarde del lunes siguiente, fue transmitida en vivo por diversos canales. De un lado, el coronel Martínez representaba a las Fuerzas Armadas. Del otro, la inspectora general de la Policía Estatal leía un comunicado con voz tensa y controlada. Confirmaron la apertura de una investigación formal y la suspensión inmediata de los agentes Burke y Robinson. También se anunció un nuevo protocolo de intervención con militares en servicio, incluyendo entrenamientos obligatorios sobre identificación, conducta institucional y sesgo racial. Pero para quienes veían, lo que más impresionaba era el silencio de Elena. No asistió, no dio entrevistas, no grabó videos. Simplemente continuó con su rutina, como si todo eso no se tratara de ella. Lo que en parte era cierto. Aquello trataba sobre algo mucho más grande. En los días que siguieron, Elena recibió invitaciones para participar en programas, escribir artículos, incluso convertirse en portavoz de campañas contra la discriminación racial. Rechazó todas. Respondió a cada propuesta con educación pero con firmeza. Dijo que su función era servir, y que había muchos otros nombres olvidados que merecían ser recordados. El reconocimiento la incomodaba tanto como la injusticia. Sabía que no había hecho nada extraordinario. Simplemente no bajó la cabeza. Y en ese país, para una mujer latina uniformada, eso ya era visto como un acto político. Prefería mantenerse como siempre fue, firme, discreta, atenta. Dejaría que los demás hablaran. Lo que ella tenía que hacer ya estaba hecho. Sin embargo, no todos estaban satisfechos con el silencio de Elena. Algunos periodistas y comentaristas de televisión empezaron a cuestionar: ¿por qué no habla? ¿Está siendo manipulada? ¿Tiene miedo de posicionarse? Pero quienes la conocían sabían. Ese silencio no era miedo, era una elección. Elena nunca buscó el centro de atención. Sabía que, en muchos casos, el ruido solo es humo. Y en ese momento, más que decir algo, quería que el sistema se moviera, y lo estaba haciendo. Dentro del comando militar se estaban discutiendo nuevas directrices. En los cuarteles, el video se utilizaba como advertencia sobre lo que significaba ser un soldado que porta más de una identidad: militar, mujer y latina.
en un país que no siempre sabe reconocerlas todas. Esa misma semana, el jefe de policía de Tucson fue convocado a declarar en una audiencia pública. Ya no había manera de evitar el asunto. Presionado por senadores y representantes de la comunidad latina, admitió fallos en el procedimiento, pidió disculpas formales a la sargento Ramírez y anunció la destitución definitiva de los dos oficiales involucrados. Fue un gesto público, pero necesario. Afuera, manifestantes sostenían carteles con la imagen de Elena, esposada, bajo frases como «No somos invisibles» y «Esto pasa todos los días». Ella solo fue grabada. No hubo disturbios ni discursos encendidos. Era una protesta silenciosa, con la misma dignidad que la sargento mantuvo durante todo el episodio. Y fue esa postura la que terminó marcando el tono del cambio. En la base, los superiores de Elena también decidieron actuar. El comando creó un comité interno de apoyo a militares que enfrentaran discriminación fuera del servicio y comenzó a incentivar las denuncias de intervenciones irregulares, algo que antes rara vez se discutía. Por primera vez, soldados que se sentían invisibles empezaron a compartir experiencias similares, en restaurantes, en tiendas, en aeropuertos. La historia de Elena se había convertido en un espejo, y a diferencia de lo que muchos esperaban, ella no usó eso para autopromoción. Continuó exactamente como era, llegando temprano, cumpliendo su deber, exigente en los entrenamientos y serena en la convivencia. Pero incluso los reclutas más jóvenes que antes la veían como solo otra sargento estricta, ahora la miraban con un tipo distinto de admiración, no por su autoridad, sino por su firmeza silenciosa. Fue en ese mismo periodo cuando el coronel Martínez la llamó para una conversación privada. No era común que hiciera eso. Se sentaron en su oficina, sencilla, sin formalidades. Él elogió su postura, su valentía, pero fue directo. Sé que no quieres ser símbolo de nada, Elena, pero te guste o no, ya lo eres. Y hay mucha gente mirándote ahora. Ella escuchó en silencio como hacía con todo. Después de unos segundos, respondió con calma. Solo no quiero que piensen que fue suerte o casualidad. Esto pasa todos los días. A mí solo me grabaron. El coronel asintió con la mirada. Sabía que ella no quería tribuna. Sabía que, en ese sistema, el mayor impacto venía de quien hacía todo bien. Y aún así, era esposado. A pesar de la repercusión, Elena se mantuvo alejada de las redes sociales. No tenía cuenta en Twitter. Rara vez publicaba en Facebook y nunca se involucraba en debates en línea. Aún así, su nombre seguía circulando. Algunas páginas llegaron a crear montajes con su foto y frases que nunca dijo. Otros crearon perfiles falsos, intentando capitalizar la visibilidad. Pero ella no se dejó afectar. Sabía que, en tiempos de Internet, las narrativas se esparcen sin control. Lo que importaba era lo que llevaba por dentro. La certeza de que había hecho todo bien, de que actuó con dignidad de principio a fin. Eso, para ella, era lo que realmente justificaba vestir ese uniforme cada día, incluso sabiendo que no todos reconocían su peso. Mientras tanto, las instituciones comenzaban a responder de manera más concreta. El Departamento de Policía de Tucson empezó a publicar informes trimestrales sobre intervenciones y perfilamiento racial. Se creó una oficina de control externo compuesta por civiles, militares y representantes de la comunidad latina. En algunas escuelas públicas, docentes organizaron círculos de diálogo con alumnos de secundaria, utilizando el caso de Elena como punto de partida para debatir ciudadanía, identidad y discriminación. No era una revolución ruidosa, era una transformación silenciosa, sostenida por actitudes y estructuras que antes parecían inalcanzables. Y, curiosamente, todo eso comenzó con una mujer que no gritó, que no reaccionó con furia, pero que no bajó la mirada ni por un segundo. En la mañana del sábado siguiente, una semana después de la intervención, Elena volvió a la misma estación de servicio. No lo había planeado. Simplemente era el camino más directo hacia la base, como siempre lo había sido. Se detuvo en la misma bomba, vistiendo el mismo uniforme. El empleado de la estación la reconoció de inmediato, pero dudó antes de acercarse. «Sargento,
Quería decir que lamento mucho lo que pasó. Ella agradeció con un leve gesto de cabeza y una sonrisa contenida. No necesitaba más. Cargó combustible en 1900. Silencio. Pagó en la caja y al salir, notó que alguien al otro lado de la pista la grababa discretamente. No le molestó. Había aprendido, esa semana, que la mirada pública no era algo que pudiera controlar, pero sí podía elegir cómo reaccionar ante ella. Y eligió como siempre, con firmeza y compostura. Ese mismo día, al final del entrenamiento, uno de los reclutas la buscó. Era joven, hijo de inmigrantes, aún inseguro con el inglés, pero decidido. Dijo que había visto todo, que le mostró el video a su madre, y que ella lloró. Dijo que usted se parecía a mi tía, que actuó igualito, que nunca grita, pero no deja que nadie la pisotee. Elena no supo qué responder. Simplemente puso una mano sobre el hombro del muchacho y dijo, firmeza y respeto. Nunca bajes la cabeza por ser quien eres. No fue un discurso. No fue ensayado. Solo era lo que ella creía. Y, tal vez, eso era lo que más marcaba a quienes convivían con ella. Una fuerza que no venía del ruido, sino de la convicción, silenciosa de quien conoce su propio valor. Los días siguientes fueron más tranquilos. El polvo de la repercusión comenzaba a asentarse, pero las consecuencias continuaban. Los policías involucrados intentaron apelar la destitución, alegando mala interpretación de los hechos y presión de la opinión pública, pero no encontraron respaldo. La investigación había sido clara. Violaron protocolos básicos, ignoraron una identificación militar válida y actuaron con un sesgo discriminatorio evidente. Ya no había espacio para excusas. El caso de Elena se convirtió en una referencia en los entrenamientos internos de diversas corporaciones, y su nombre, aunque no lo buscó, pasó a figurar entre los hitos silenciosos de cambio institucional. Para algunos, solo fue otro caso de abuso. Para otros, una advertencia. Pero para quienes comprendieron lo que realmente sucedió, fue una lección de postura, coraje y dignidad inquebrantable. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por el patio de la base, Elena se cruzó con el coronel Martínez. Él se detuvo, saludó con un gesto leve y dijo simplemente, «Sabes que esto no ha terminado, ¿verdad?» Ella asintió. Sabía que esa historia seguiría resonando, en los pasillos, en las aulas, en los grupos comunitarios, pero también sabía que ya no necesitaba cargar con eso como un peso. Lo que ella vivió ya no era solo suyo, era de todos aquellos que, incluso uniformados, son constantemente deshumanizados. Era de quienes han sido desacreditados, ignorados, silenciados. Y por más contradictorio que pareciera, fue su silencio firme, y no el escándalo, lo que finalmente hizo que la escucharan. Una noche, al llegar a casa, Elena encontró una carta anónima en el buzón. La caligrafía era sencilla, escrita con bolígrafo azul en un papel doblado en 4 partes. Gracias por no haber gritado, porque cuando usted guardó silencio, yo lo oí todo, sin firma, sin dirección de regreso. Aquello la conmovió de una manera inesperada. No era reconocimiento lo que buscaba, pero ese mensaje resumía lo que ella creía. A veces, la forma más poderosa de enfrentar al mundo es mantenerse entera, incluso cuando intentan romperte en silencio. Guardó la carta en un cajón, junto con otros pequeños papeles que había coleccionado a lo largo de la vida, recordatorios de que, a pesar de todo, su presencia hacía la diferencia. El viernes siguiente, antes del entrenamiento, Elena hizo algo que rara vez hacía. Reunió a todos los reclutas y compartió, por primera vez, un poco de lo que vivió aquella mañana en la estación. No habló con rabia, ni en tono de lección. Solo relató los hechos, con la misma claridad y firmeza con que siempre condujo sus comandos. Dijo que no era la primera vez que eso le pasaba a alguien como ella. Dijo que muchos allí pasarían por situaciones parecidas, tal vez con uniforme, tal vez no, y que lo más importante era saber quién eres, incluso cuando los demás intenten etiquetarte. No necesitan gritar para ser escuchados, dijo, pero tienen que mantenerse de pie. Nadie respondió, pero todos escucharon, y en ese momento aprendieron más que en cualquier entrenamiento físico. Con el tiempo, Elena volvió a caer en el anonimato.
exactamente como prefería. Los titulares cambiaron de foco, las redes sociales siguieron con nuevos temas, y el mundo giró como siempre. Pero los cambios que comenzaron allí continuaron. La base militar donde servía se convirtió en una referencia en programas de combate al sesgo racial. La Oficina de Asuntos Internos de la Policía de Tucson pasó a ser supervisada por un comité mixto, y las intervenciones callejeras se redujeron en un 17% en los meses siguientes. Para algunos fue poco, para otros fue el comienzo. Para Elena, fue lo necesario. Sabía que las revoluciones reales no tienen fuegos artificiales, comienzan con una incomodidad, un error expuesto, y la postura firme de alguien que se niega a agachar la cabeza, incluso cuando todos esperan que lo haga. En casa, seguía con sus rituales simples. Se despertaba temprano, preparaba café negro sin azúcar, leía los periódicos impresos y salía al servicio. Nunca comentó con su madre sobre la carta anónima. Nunca respondió a las invitaciones de entrevistas internacionales. Solo siguió, como siempre lo hizo. Pero quien se cruzaba con ella en esos días, ya fuera en la base, en la estación o en cualquier lugar público, sentía algo diferente. Era el tipo de respeto que no se impone, sino que se construye con actitud. Elena no se convirtió en celebridad, no se volvió activista, pero se convirtió en símbolo, y no por gritar, sino por lograr que todos la escucharan, incluso cuando no decía una sola palabra. En una ceremonia discreta a finales de año, Elena recibió un reconocimiento de su propia base, una medalla por conducta ejemplar y contribución institucional. Era una medalla simple, entregada sin prensa, sin discursos largos, solo con un aplauso de sus pares. Cuando subió al pequeño escenario improvisado en el 1900 comedor de la unidad, solo dijo, «Gracias por dejarme seguir siendo quien soy». Nada más. Después de eso, bajó y volvió a su lugar. Para ella, eso bastaba. No necesitaba placas doradas ni ovaciones multitudinarias. Lo que realmente la sostenía era saber que, en un día común, frente a una injusticia, se mantuvo fiel a sus propios principios, y que eso, por sí solo, ya había marcado la diferencia. En los pasillos de la base, cuando alguien habla de dignidad, el nombre de Elena Ramírez aún se menciona en voz baja, con respeto genuino. Su mirada seria, su postura erguida, su firmeza tranquila, quedaron en la memoria de todos, no como una heroína que buscó reflectores, sino como alguien que atravesó el absurdo con serenidad y expuso, sin alzar la voz, las grietas de un sistema que aún insiste en mirar con ojos torcidos. Su mayor acto de resistencia no fue una respuesta agresiva, ni una protesta encendida. Fue seguir allí, vistiendo el mismo uniforme, haciendo el mismo recorrido, y, mirando a todos a los ojos como quien dice, «Yo no me moví, son ustedes quienes ahora deben verme como soy».